Estados Unidos y Occidente, la OTAN, han autorizado a Ucrania a atacar territorio ruso, Rusia se declara en libertad de poder hacer lo mismo, ¿ok? Armar a enemigos de Occidente y de Estados Unidos, ahí donde estén, para que también puedan atacar territorio estadounidense. En lugar de estar amenazando con las armas nucleares, tan solo dándole unos cuantos misiles hipersónicos a los hutíes en Yemen, y que esos hutíes logren hundir un portaaviones nuclear estadounidense, con ese solo gesto, Rusia haría recapacitar a la OTAN, porque la OTAN solo entiende el idioma de la fuerza. Lamentablemente, no entiende el idioma de la diplomacia. Ellos consideran la diplomacia como debilidad. Los ucranianos no operan los satélites para, digamos, dictaminar las posiciones a atacar. Los ucranianos no disponen de técnicos bien capacitados para, digamos, manipular, activar dichas armas. Son personal de la OTAN, personal de Occidente, que está en Ucrania y en nombre de Ucrania quieren atacar territorio ruso profundo. Esto es una flagrante violación del principio de no beligerancia. El 16 de junio de este año 2024, terminó en Suiza la conferencia de paz para Ucrania auspiciada por el Occidente Colectivo. Dicha conferencia derivó en un documento de 3 puntos firmado por 80 países, integrados principalmente por dicho Occidente Colectivo y algunos pequeños países periféricos del sur global. No estuvieron presentes los grandes protagonistas como son Rusia, China, y si bien es cierto, Brasil y la India enviaron observadores, estos no quisieron firmar la declaración final. Esto nos abre a una profunda reflexión acerca de cuáles son esos elementos necesarios para que una guerra derive en un tratado de paz duradero. También trataremos de ver otras propuestas de paz que han estado sobre la mesa, por ejemplo la propuesta del gobierno chino. Y finalmente trataremos de saber también si estamos en este momento más cerca de la paz o más cerca de un escalamiento del conflicto. Quédate y te cuento más. Vamos a tratar de entender por qué paran las guerras realmente. Entonces, para eso tenemos que empezar a definir qué es la guerra. Según von Clausewitz, el gran estratega prusiano, decía que la guerra es una extensión de la política por otros medios, ¿no? En ese sentido, la guerra sería básicamente desarrollada por una cuestión de cálculo de costo-beneficio. Realmente, cuando queremos imponer nuestros intereses o nuestros objetivos a un rival y no tenemos otra alternativa más allá de la diplomacia, entablamos una guerra. Y mantenemos la guerra mientras esos beneficios potenciales superan los, digamos, costos o perjuicios que estamos incurriendo. Entonces, las guerras paran cuando uno de los bandos o los dos deciden que ya fue suficiente, que ya lo que han invertido en tiempo, en recursos, en costos, está superando los posibles beneficios. Es decir, cuando hay una especie de tablas entre los dos y ha habido una guerra terrible de desgaste, por ejemplo, o cuando uno de los bandos se siente ya que está al borde del colapso, puede entablar negociaciones, o cuando de repente hay un impasse y hay potencias que intervienen en el conflicto. En ese sentido, estas guerras por eso pueden acabar en armisticios, acuerdos provisionales, ceses al fuego temporales, tratados no sostenibles, es decir, tratados firmados solo para ganar tiempo, o tratados realmente de paz permanentes entre los beligerantes. Los tratados podemos dividirlos entre tratados temporales y tratados sostenibles, duraderos. Entre los tratados temporales podemos citar básicamente los armisticios, cuando los dos bandos llegan a tablas, por ejemplo la guerra de Corea, en la cual básicamente hay un estatus de armisticio, no es un tratado de paz, técnicamente la guerra no ha terminado entre las Coreas, pero digamos que ambas potencias decidieron que ya estuvo bueno de la guerra, porque hubo primero una invasión de Norcorea hacia el sur, luego un contraataque de Surcorea hasta el norte, luego el norte contraataca al sur y hasta llegar al paralelo que separa a las Coreas actualmente. También tenemos, por ejemplo, el ejemplo del Tratado de Versalles, ¿no? Un tratado que fue muy abusivo, muy humillante con la potencia derrotada que fue la Alemania en la Primera Guerra Mundial y que fue el germen del revanchismo alemán que derivó en la Segunda Guerra Mundial. Un tratado totalmente exagerado que lo hacía insostenible desde su inicio, desde su nacimiento. Luego tenemos los tratados de paz que firmó Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial ante Estados Unidos, las potencias aliadas, y Japón ante Estados Unidos y las potencias aliadas. Estos tratados han durado porque Estados Unidos no exageró en las condiciones impuestas. Es decir, al final inclusive se permitió la reunificación alemana. Al final Japón pudo conservar al emperador, no fue humillado. Y al final Estados Unidos supo integrarlos en la OTAN, a Alemania y a Japón en tratados comerciales como el G7. Entonces, digamos que el vencido de alguna manera fue un poco reivindicado por el vencedor. Y esto genera que esos tratados sean de alguna manera sostenibles a lo largo
largo del tiempo. También podemos citar el ejemplo del Tratado de Minsk entre Rusia y Ucrania en el 2014-2015, pero que desde un inicio Ucrania no estuvo dispuesto a cumplir. Ucrania se sentía, digamos, débil, sorprendida, atacada, y como Occidente, como dijo Angela Merkel, decidieron ganar tiempo, engañar a Rusia. Por esa razón los tratados de Minsk siempre fueron saboteados y nunca fueron cumplidos del todo. Entonces ahí tenemos, como se dice, una intención de no cumplir desde un inicio. Entonces por eso, para que un tratado, para que un trato en general sea sostenible en el tiempo, tiene que reconocer los intereses de ambas partes y tiene que de alguna manera dejar una sensación en ambas partes de que sus necesidades e intereses han sido escuchados y tomados en cuenta. Cuando un tratado no contiene ese ingrediente, entonces se vuelve insostenible y siempre va a ser saboteado, más temprano que tarde, no va a ser cumplido y va a ser abiertamente desafiado cuando el vencido logre reclutar nuevamente fuerzas. Rusia, al ver saboteado los tratados de Minsk, al estar recibiendo provocaciones de Ucrania, al atacar a la población rusófona del este del país en el Donbass, Rusia decide actuar, ¿no? Decide hacer una guerra preventiva, otra guerra relámpago, desarticular al ejército ucraniano entrenado por la OTAN durante 8 años y el 24 de febrero del año 2022 invade Ucrania con un ataque relámpago en 5 ejes de avance, sobre todo uno que amenazaba la propia capital Kiev. Llegan al mar de Azov y toman el aeropuerto de Rostomel en las afuera de Kiev. En ese mismo instante, el original ejército ucraniano entrenado por la OTAN quedaba desarticulado por este ataque sorpresa ruso abrumador. En ese mismo instante, los ucranianos, conscientes del peligro, aceptan sentarse en la mesa de negociaciones en Estambul. Putin, en una muestra, una señal de buena voluntad, porque los ucranianos dijeron, oye, ¿cómo puedo negociar contigo si me tienes una pistola en la sien, ¿no? Retírate de Kiev para que yo acepte negociar. Entonces Putin, en un gesto de buena voluntad, retira a sus tropas de las inmediaciones de Kiev, se sientan en Estambul a negociar a las 3 semanas de inicio de la guerra, y en ese mismo instante, cuando estaban a punto de cerrar un tratado, aparecen una vez más la pérfida Albión, los británicos, Boris Johnson a la cabeza, a calentarle el oído a Zelensky y su gente y decirles, no, un momentito, ustedes no pueden firmar la paz, no se preocupen, toda la OTAN va a estar con ustedes, nuestras armas modernísimas, todo el arsenal de la OTAN, el apoyo de paramilitares, de mercenarios, no van a perder la guerra. Y los ucranianos caen en la trampa y dejan las negociaciones en Estambul al aire. Y el resto es historia, mi querido amigo. Una devastación terrible, terrible contra el pueblo ucraniano. Han pagado un precio en sufrimiento, en muerte, en destrucción terrible, terrible. Prácticamente el país arrasado, y eso supera largamente el posible beneficio de haberse adherido a la Comunidad Europea o la OTAN. Entonces realmente ahí para que veamos que el cálculo de la dirigencia ucraniana fue terriblemente erróneo. ¿Y por qué el Occidente colectivo auspició una reunión de paz en Suiza, de paz para Ucrania en Suiza, sin la presencia de Rusia? Básicamente porque el Occidente colectivo lo que quería era convencer a los países del sur global que se unan a la causa ucraniana para presentar un documento final de la reunión, digamos, masivo, ¿no? Masivo, que forzara a los rusos a sentirse solos, aislados, ¿no? Oye, mira cuántos países han venido, han apoyado la causa ucraniana, estás solo, mi hermano, así que siéntate nomás a la mesa, negociemos bajo las condiciones ucranianas. Eso fue el objetivo realmente de la reunión. Pero no contaban con que China no se prestaría a esta farsa. China básicamente dijo, miren, yo me abstengo, no puedo participar en una reunión de paz en la que no esté la otra parte contendiente. No tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Y al ejemplo chino, pues le siguieron los otros países importantes del sur global, India, Brasil, básicamente, digamos, se rehusaron a firmar el documento. Con lo cual, esta jugada diplomática de Occidente y de Ucrania terminó en un completo fracaso. Al contrario, básicamente se ha evidenciado la fractura del mundo, ¿no? Occidente colectivo por su lado, digamos, haciendo oídos sordos al resto del mundo, y el sur global por otro lado, digamos, apoyando o en una posición, apoyando a Rusia o en una posición neutral. Con lo cual, realmente, Occidente, si no le baja esa soberbia y no abre los ojos, no va a poder entender cuáles son los caminos para poder llegar a un acuerdo de paz duradero entre las potencias, ya que se está perjudicando sobre todo Europa en este conflicto. ¿Y en qué consiste la propuesta de paz china? China parte de un principio que es la realidad del terreno.
en principio, tomar en cuenta los intereses de seguridad de Rusia, tomar en cuenta los intereses de estabilidad o supervivencia del Estado ucraniano y también de la realidad del terreno, que quiere decir que la OTAN, Ucrania, no han podido vencer a Rusia, no la pueden expulsar de donde está. Rusia no ha podido vencer a la OTAN, no ha podido avanzar mucho más y por lo tanto se tiene que partir del hecho de que hay un territorio ocupado que Rusia no va a querer renunciar y que puede ser motivo de negociación a cambio de, por ejemplo, el estatus de no beligerancia de Ucrania, de neutralidad, de no adherirse a la OTAN y a la Comunidad Europea. Es decir, entonces la fórmula china es tomar en cuenta a los dos actores. Entonces por ahí va. Pero los seguidores fanáticos de la camarilla de Zelensky no están dispuestos a aceptar esa situación porque además están siendo de alguna manera presionados por Occidente, que es su auspiciador. O sea, Zelensky, desde que expiró su mandato en el mes de mayo de este año 2024, prácticamente ya ha perdido capital político, ha perdido popularidad y ha perdido la, digamos, capacidad de maniobra. En este momento básicamente depende de lo que Occidente le diga que tiene que hacer. Y contradictoriamente o contradiciendo el supuesto espíritu de paz que tiene el Occidente colectivo al haber convocado estas conferencias de paz en Suiza, han emitido sendas autorizaciones a Ucrania durante el mes de mayo y junio para que Ucrania tenga las manos libres para atacar territorio ruso profundo con armas occidentales. Es decir, que si Ucrania decide atacar no solo en la zona de Belgorod, sino en toda la línea de frontera entre Ucrania y Rusia, lo puede hacer. O sea, y digamos las cosas claras. Estas armas con las que Ucrania podría atacar a Rusia no están operadas por ucranianos. Los ucranianos no operan los satélites para, digamos, dictaminar las posiciones a atacar. Los ucranianos no disponen de técnicos bien capacitados para, digamos, manipular, activar dichas armas. Son personal de la OTAN, personal de Occidente, que está en Ucrania y en nombre de Ucrania quieren atacar territorio ruso profundo. Esto es una flagrante violación del principio de no beligerancia. Es decir, la OTAN está siendo parte del conflicto descaradamente, ¿no? Y lógicamente esto va a provocar o ha provocado una lógica reacción de la parte rusa, escalando el conflicto aún más de lo que ya lo conocemos. Es decir, prácticamente ya no hay líneas rojas. O sea, ahora ya no interesa. O sea, si con un HIMARS o con un Storm Shadow yo logro atacar a Moscú, pues lo puedo hacer. O sea, no, con los F-16 prometidos, qué sé yo. Entonces, esto realmente es muy peligroso, mi querido amigo, porque recordemos que la doctrina nuclear rusa dice que cuando la existencia del Estado ruso, del territorio ruso, está siendo atacado por un enemigo exterior, Rusia queda completamente habilitada para emplear las armas nucleares, tácticas o estratégicas, para repeler ese peligro. Entonces nos damos cuenta que estamos jugando con fuego radiactivo por culpa de unos irresponsables, fanáticos, arrogantes de la OTAN en Ucrania. Y como era de esperarse, ha habido reacción rusa, ¿no? Y es una reacción rusa que apunta al escalamiento del conflicto. Ya lo había anunciado Putin y Medvedev en sendos discursos. A partir de que Estados Unidos y Occidente, la OTAN, han autorizado a Ucrania a atacar territorio ruso, Rusia se declara en libertad de poder hacer lo mismo, ¿ok? Armar a enemigos de Occidente y Estados Unidos, ahí donde estén, para que también puedan atacar territorio estadounidense o Occidente, como la ve. Y ha empezado por mandar una flota de buques militares a Cuba, su antiguo aliado militar, y apareció un submarino de propulsión nuclear ahí en el puerto de La Habana, a unas cuantas millas de territorio estadounidense. Esto obviamente generó una reacción adversa en legisladores de Estados Unidos, que se rajan las vestiduras de cómo es posible que permitamos la presencia de estos rusos en nuestras costas. Y entonces ahora también, en este mes de junio, Putin ha firmado un tratado de defensa mutua con Norcorea, con Kim Jong-un, en la cual prácticamente ese tratado es como una mini OTAN, en la cual si una potencia como Estados Unidos ataca a Norcorea, automáticamente Rusia sale en defensa de Norcorea y viceversa. Con lo cual Putin logra tener un aliado poderoso en su extremo oriente, en sus espaldas, para así poder enfocarse en el frente occidental, el frente ucraniano. Nos vamos dando cuenta como por dónde van las cosas, ¿no? Y no sería raro que el siguiente en la lista sea Irán, ¿no? En aliarse con Putin, con lo cual Irán sería intocable. Se hablaba mucho que Israel o que lo iba a atacar, que no sé qué. Imagínate una alianza formal ya con Rusia, Irán-Rusia. Automáticamente Irán va a tener su bomba atómica. Es decir, por culpa de todos estos locos fanáticos
fanático de la OTAN, vamos a tener una proliferación de armas, inclusive proliferación nuclear en el mundo entero. Es decir, este ojo por ojo va a dejarnos a todos ciegos. Ese es el gran problema y peligro. Y acaba de ir también Putin a Vietnam, y con el presidente de Vietnam acaban de declarar que Rusia y Vietnam van a luchar por el desarrollo de un mundo multipolar más justo. Es decir, esta Guerra Fría 2.0 se está calentando, estamos jugando con fuego nuclear y nos podemos quemar todos. Esto es muy peligroso, mis queridos amigos. Son noticias desalentadoras. La paz está más lejos que nunca por culpa de unos fanáticos soberbios que no reconocen la realidad. Acá lo que se debe hacer es una aproximación, porque hay tablas, pues. Ninguno pudo derrotar rápidamente al otro. Tablas. OTAN, Rusia. Bueno, negociemos. Muy parecido a lo que pasó en las Coreas, ¿no? ¿Ok? Donde no pudieron derrotarse las potencias. Bueno, tablas y división del país. Ucrania del oeste para la OTAN, Ucrania del este para Rusia, y se acabó. Eso es lo que va a pasar. Lo que debería pasar, lo que la razón dictaría, pero lamentablemente la razón y el sentido común son el menos común de los sentidos en este momento. Y a la guerra militar abierta que está librando Rusia contra la OTAN desde el 2014, ahora se suma también la guerra comercial abierta entre China y Occidente desde el 2017, año en el cual Trump empezó la guerra de aranceles, que no ha parado hasta ahora, ¿no? El último capítulo de esta guerra comercial ha sido el decreto de un arancel del 100%, repito, 100% de aranceles contra los coches eléctricos chinos en Estados Unidos, 35% de aranceles contra los coches eléctricos chinos en Europa, en un abierta guerra comercial contra China, ¿no? Porque Occidente es consciente que China ya lo superó tecnológicamente y productivamente. Entonces lo único que haces es, me cierro en mi frontera, mi autarquía, comercio solo entre nosotros, te cierro mi mercado, no quiero saber nada. El problema es que el desacoplamiento va a ser tan doloroso para China como para los propios Estados Unidos y Europa, porque hay mucha vinculación entre empresas. De hecho, digamos, el mercado más grande del mundo para los autos alemanes de combustión, de motores de combustión, es China, con un 35%. Digamos, China puede retaliar privando a Europa de gran parte de componentes que se necesitan para la industria automovilística o con productos cárnicos o lácteos que importa desde Europa. Es decir, es una guerra comercial terrible, y lo cual evidencia aún más que este viejo orden mundial, G7 y la OTAN, que se resiste a caer y a cambiar, digamos, está luchando contra el nuevo orden mundial multipolar impulsado por los BRICS y la alianza militar entre Rusia, Norcorea y la subrepticia con Irán y con China prácticamente como contrapeso, ¿no? Es realmente lo que está ocurriendo, y son caras de la misma moneda, las guerras militar y comercial, y esto augura nuevos conflictos, y es una guerra fría que se está calentando cada vez más. Entonces, mi querido amigo, ¿tendremos paz o tendremos más guerra o más escalamiento entre 2024 y 2025? A ver, pensemos un momento. La estrategia que está empezando a aplicar Putin, que es voy a escalar proporcionalmente, voy a escalar recíprocamente, digamos, simétricamente a lo que tú me hagas. Entonces, en lugar de estar amenazando con las armas nucleares, tan solo dándole unos cuantos misiles hipersónicos a los hutíes en Yemen, y que esos hutíes logren hundir un portaaviones nuclear estadounidense, con ese solo gesto, Rusia haría recapacitar a la OTAN, porque la OTAN solo entiende el idioma de la fuerza. Lamentablemente, no entiende el idioma de la diplomacia. Ellos consideran la diplomacia como debilidad. Recordemos este capítulo histórico. Cuando en plena Guerra Fría Estados Unidos le pone misiles nucleares a la Unión Soviética en Turquía, la Unión Soviética contestó poniendo misiles nucleares en Cuba. Y hubo la reacción histérica, lo que ya sabemos, crisis de los misiles. Los soviéticos se retiraron de Cuba, pero a cambio los estadounidenses tuvieron que retirarse de Turquía. Así funciona el idioma de la fuerza. Esa es la disuasión creíble. No amenazas como sale a veces el presidente Putin o Medellín amenazando con las armas nucleares, pero nunca las usa. O imagínate una prueba nuclear con un artefacto táctico dentro de Rusia, pero en plena frontera con Ucrania, para demostrar que van en serio. Es decir, un hecho vale más que 1000 palabras o 1000 amenazas. Lamentablemente, recién Putin se está poniendo las pilas con este tema. No, era muy vacilante en ese sentido, le faltaba firmeza. Hace tiempo era para que armara a Norcorea o a Irán, así como lo ha hecho Estados Unidos con Israel, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, si Putin no da un golpe en la mesa firme, creíble, el escalamiento va a seguir, ¿no? Y lo que sigue es misiles rondando a Moscú o a San Petersburgo.
O sea, realmente eso es lo peligroso de este asunto, ¿no? Y por ese motivo, lamentablemente, este escalamiento parece que va a ser lo que va a seguir en este 2024 y 2025. Es un riesgo tremendo, pero como digo, es mejor un trago amargo rápido, vuelvo y repito, un golpe en la mesa de Rusia para parar estos atrevimientos de la OTAN, que estar dejando que continuamente violen la línea roja. Entonces, bueno, lamentablemente a veces el idioma de la fuerza, la disuasión, es lo que podría llevarnos a hacer entrar en razón a las partes y que se sienten a negociar y se dejen de todas estas cosas. Muy bien, mi querido amigo, mi querido hermano en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Occidente ha tenido una conducta demasiado contradictoria y demasiado hipócrita en todo este conflicto. Por un lado, ha impulsado esta supuesta conferencia de paz en Suiza con el único objetivo de poder unir a países del sur global a la causa ucraniana. Esto fracasó completamente por el sabotaje de China, India, Brasil, etc. Pero en paralelo también, denotando sus verdaderas intenciones, ha autorizado a Ucrania a atacar territorio ruso profundo. Esto ha generado la reacción ya de Putin, que finalmente ha reaccionado de manera simétrica y está empezando a moverse con realismo, ¿no? Es decir, ha visitado Cuba con un submarino nuclear, ha firmado un tratado de defensa mutua con Norcorea y la va a armar, obviamente. Ha visitado Vietnam para retomar viejos lazos de la Guerra Fría. Entonces, realmente pensamos que si Rusia no da un golpe en la mesa firme y creíble, esta guerra va a seguir escalando hasta las narices del Kremlin. Y lo siguiente que vamos a ver es un misil dirigido a la propia Plaza Roja. Entonces, quizás un golpe en la mesa creíble, disuasorio, puede ser suministrar a los hutíes misiles hipersónicos para que se hundan algún portaaviones estadounidense, para que Estados Unidos y compañía entiendan de una vez por todas que Rusia no está jugando y que pues ya estuvo bueno, son unas tablas, aquí paramos la guerra y hay un reparto de territorio y se acabó, ¿no? Eso es ser realista, porque es lo que la propuesta china propone, ¿no? La realidad del terreno, es decir, y la realidad de tomar en cuenta los intereses de ambos países, aunque sean opuestos en alguna fórmula creativa. Entonces, lamentablemente, por todo lo mencionado, la paz no está cerca, está muy lejana. Lo que va a ocurrir es un mayor escalamiento, y por culpa de estos fanáticos de la OTAN antirrusos y también de los propios rusos, va a haber una proliferación de armas en el mundo, tal vez proliferación nuclear, tal vez finalmente Irán tenga armas nucleares por cortesía de los rusos, y tal vez inclusive la propia Venezuela termine adhiriéndose a un tratado militar con Rusia, ¿no? Una especie de anti-OTAN internacional. En fin, lamentablemente el panorama es complejo y muy peligroso. En nuestra Latinoamérica nosotros tenemos que aprender a ser equidistantes, a no meternos en pleitos ajenos, no comer cuentos de izquierda y derecha, como lo hacen la India, Brasil, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Ellos nos dan el ejemplo, para los que creen que esto es imposible. Bueno, muy bien, espero tus comentarios en la caja de abajo. ¿Será cierto que Rusia responderá o no tendrá los cojones para poder atreverse a responder simétricamente a Occidente? ¿Occidente terminará escalando esto hasta atacar al propio Kremlin con misiles por parte de los ucranianos? ¿Esta proliferación de armas generará nuevas potencias nucleares en el mundo y la paz no será esquiva o no será esquiva en este año y el siguiente? Te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video. Y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y nacionalismo para ser grandes. Hasta la próxima.